والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas. Quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo deja en el desvío, no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Y por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, el Corán. Y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión. Cada invención es una innovación, es una bid'ah. Y cada bid'ah es un desvío. Y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, Hayakum Allah ya Juan, bienvenidos. Regresamos a la clase o la serie de clases que tenemos sobre el estudio de fiqh, la jurisprudencia de la religión del Islam, estudiando el libro Shurut as-Salat wa Arkanuha wa Wajibatuha, las condiciones de la oración, sus pilares y sus obligaciones. Y este escrito o este tratado es escrito por el imam, el Sheikh al-Islam, Muhammad Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab fue un imam de la sunnah. Mencionamos otra vez el Sheikh, que fue uno de los imams de la sunnah, que llamó la gente a Tawhid. Él es de esta parte del mundo, aquí en un pueblo pequeño que en ese tiempo estaba afuera de la ciudad de Riyadh, de lo que es hoy en día Arabia Saudita, y ese pueblo se llamaba Dir'iyah, que la ciudad de Riyadh es tan grande hoy que ahora Dir'iyah está dentro la ciudad de Riyadh. Pero el Sheikh hizo su da'wah en ese tiempo, que la gente en el tiempo del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah regresaron a hacer shirk en unos actos de adoración. Igualmente regresaron a innovaciones, a bid'ah. Entonces la da'wah del Sheikh y la mayoría de los escritos del Sheikh es combatir y advertir contra el shirk y el bid'ah y el kufr. Entonces el Sheikh, la llamada del Sheikh es Tawhid y Sunnah y el camino de los Salafus Salih, es decir, el camino de los Sahaba y esas primeras 3 generaciones de al-Islam. Seguir esos imams de la Sunnah. Entonces Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, por los enemigos que hizo por refutar esas innovaciones, los enemigos de los sufis primeramente y los shia, que los sufis de los turcos en ese tiempo, o después de ese tiempo, de los turcos, de esos sufis, hicieron famoso el nombre y el término Wahhabi.
Wahhabi es decir por el nombre de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Y dicen cada persona que habla de Sunnah y hace advertencia contra Bid'ah es Wahhabi. Cada persona que llama Tawhid y hace advertencia contra Shirk es Wahhabi. Cada persona que llama a Iman y hace advertencia contra Kufr es Wahhabi. Y eso es el dicho de esa gente desviada, de los sufis y también de los Shia. Entonces, los enemigos de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab trataban de asustar a la gente de su camino para que no lo escuchen. Y decían, ese hombre es Wahhabi, es extremista. Ese hombre hace takfir de la gente, saca a la gente del Islam, saca a la gente de la guía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso era pura mentira, porque solo querían asustar y engañar a la gente de la llamada del Sheikh, que fue la llamada del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Y eso no es algo nuevo, lo que hicieron con Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, lo hicieron mismo con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Que los árabes y los politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam decían a la gente, no escuchen a Muhammad. No escuchen a Muhammad. Las palabras de él es magia. Te va a engañar. Entonces, hicieron lo mismo con el profeta sallallahu alaihi wasallam y hasta el día de hoy con los sabios grandes y los imams de Ahlus Sunnah hacen lo mismo y hablan mal de los imams tratando de engañar a la gente para que no escuchen el Sheikh. Pero si la gente hoy en día solo abre cualquier libro o escrito o tratado que escribió Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, van a ver que está lleno de Corán y Sunnah y dichos de los Sahaba y los Salaf. El Sheikh se apegó y se aferró firmemente a esa guía, la guía del Corán y la Sunnah y la práctica de los Sahaba, los Salafus Saleh. Así que mencionamos eso para recordar a la gente que este escrito está escrito por este gran Imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Igualmente, en esta clase de estudiar este libro Yehuan, escrito por el Imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, estamos usando la explicación de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad es uno de los sabios grandes hoy en día, vivo el Sheikh, Allah lo preserve, que tiene una silla en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde da sus clases y charlas y sus durús o las clases de conocimiento en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde el Sheikh tiene clases 6 días a la semana. 6 días a la semana. Y el Sheikh ha hecho esto por muchos años. Por muchos años el Sheikh ha tenido esa silla, más de 30 o llegando a 40 años el Sheikh ha tenido esa silla y ha tenido esas clases. Que Allah lo preserve. Amén. La semana pasada, Yehuan, entramos al capítulo de las obligaciones del vudú. Y mencionamos que las obligaciones del vudú, dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, que son 6. Vamos a leer el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab otra vez, y como les mencioné la semana pasada, ahora vamos a entrar a la explicación de Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, donde explica cada uno de estas 6 cosas que son las obligaciones del vudú. Empezamos primero con el texto del Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, donde el Sheikh rahimahullah dice wa amma furuduhu fasitta. Acerca de las obligaciones del vudú son 6. Ghaslu al-wajh wa minhu al-madmada wal-istinshaq. La primera obligación es lavar la cara, y eso contiene enjuagar la boca y la nariz.
la nariz. Y vamos a explicar qué es eso exactamente. Lavar la cara, la área de la cara, dice el Sheikh, وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ مَنَابِتِ الشَّعْرِ الرَّأْسِ إِلَى ذُقْنٍ. Se lava la cara desde del frente, donde empieza a crecer el cabello, hasta el mentón. Y del lado de cada oreja a oreja. O sea, no se lava la oreja, pero se lava hasta ahí donde empieza la oreja. Entonces, eso es la cara. Dice el Sheikh. Igual, dice, la siguiente obligación es lavar las manos hasta los codos. وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع الرأس, y pasar las manos mojadas sobre la cabeza. ومنه أذنان, igualmente los oídos, por ser que los oídos es parte de la cabeza. وغسل الرجلين إلى الكعبين. La tercera obligación, lavar los pies hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Y eso es la cuarta obligación. Y después, at-tartib, el orden de lavar cada una de estas cosas, mantener ese orden. Wal mawala, mantener esa acción de empezar el wudú y no parar de hacerlo hasta que se termina. Continuar con esa acción hasta que se termina. Y el Sheikh sigue, dice, وَدَلِيلْ قَوْلِهِ تَعَالَى, y la prueba de esto es el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Oh creyentes, si van a hacer o si se paran para hacer el salah, lávense las caras, lávense sus caras y sus manos hasta los codos, y pasen sus manos sobre sus cabezas y laven sus pies hasta los tobillos. Y esto es el delil del wudú, ya Juan, que es obligatorio hacer wudú. Allah subhanahu wa ta'ala dice, si van a hacer el salah, pues tienen que lavar, y menciona este orden del wudú. Y el Sheikh sigue y dice, وَدَلِيلَ تَرْتِيبِ الْحَدِيثِ ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ. Igualmente, la prueba de que se tiene que mantener este orden es el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde dijo, empiecen con lo que empezó Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, mantener ese orden de esa aya. Allah empieza con las caras, que se limpia la boca, la nariz y la cara, y después las manos, se lavan las manos hasta los codos, y después se pasa las manos mojadas sobre la cabeza y los oídos, y después los pies hasta los tobillos. No, ese es el orden que tenemos que mantener. Igualmente, dice el Sheikh, la prueba, وَدَلِيلَ الْمَوَالَ حَدِيث صَاحِبَ اللُّمْعَ, que la prueba para mantener esa acción y ese acto del wudú hasta que se termine, continuarlo y no interrumpirlo, dice el Sheikh, es el hadith donde el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a un hombre cuando hizo wudú, que le quedó un lugar en su pie el tamaño de una moneda, donde no estaba mojado y no le llegó el agua. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó que lo hiciera otra vez, el wudú, que lo hiciera otra vez. Entonces ese es el texto de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, que hay 6 obligaciones, y ahora el Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad va a entrar a explicar las 6 cosas, y empieza con dice el Sheikh, entonces las obligaciones del wudú son 6. La primera obligación es lavar la cara. El Sheikh menciona aquí que la cara es de el frente, donde empieza a crecer el pelo o el cabello, hasta el mentón.
y de oreja a oreja. Naam. Entonces esto es lo que se tiene que lavar. El Sheikh menciona y dice dice las orejas no están dentro de la cara, porque aquí el mandato o el orden es lavar la cara. Lavar la cara. Entonces, lavar, ya Juan, y eso vamos a mencionar algo, una cosa para que los hermanos sepan. Cuando se explica de lavar o pasar las manos encima o tallar, algo así, hay una diferencia. Entonces, cuando se dice lavar las manos, no es solo que con las manos mojadas se talla, o sea, se pasan las manos sobre la mano, no. O la cara, si se tiene que lavar la cara, solo pasas las manos mojadas sobre tu cara, no. Lavar es ese significado. Cualquier cosa que tú lavas, ¿cómo lo haces? Te aseguras que está limpio y lo tallas y lo tallas y lo tallas para que aseguras que está limpio. Entonces, cuando lavamos las manos, tenemos que así asegurarnos lavar todo lo que es la mano. La derecha, después la izquierda. ¿Sí me explico? Igual los pies se lavan, no solo se mojan, pero se tienen que lavar. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, asbahu el wudú. Aquí ordena que se debe de el wudú se tiene que hacer bien. Se tiene que hacer bien. Entonces, donde se dice que se tiene que lavar algo, se tiene que lavar, tallar y lavar y tallar y lavar. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el Sheikh dice, las orejas no están incluidos porque las orejas son parte de la cabeza y no de la cara. Entonces, las orejas no se lavan. Lo que se lava es la cara. Y las orejas vamos a ver que solo con las manos o los dedos mojados, solo se tallan y se limpian por dentro. Y no es que se lavan, pero se tallan, se pasan los dedos dentro del oído y atrás del oído con los dedos mojados. Y por eso no se usa la expresión en árabe de lavar los oídos, ni lavar la cabeza. ¿Sí me explico? No. Entonces el Sheikh aquí menciona y dice que los oídos no es parte de la cara, pero es parte de la cabeza. Y por eso no se lavan. Parte de la cara también es la barba, pero es solo sunnah pasar los dedos dentro de la barba. Cuando se moja las manos y se pasa los dedos y la mano dentro de la barba, así nomás para mojar un poco dentro de la barba. Y esto no es obligatorio, es sunnah, dice el Sheikh. Wa takhlil al-lihya mustahab. Y limpiar así o pasar las manos mojadas dentro de la barba así es solo mustahab, es solo una sunnah y no es obligatorio. Pero lo que es obligatorio, dice el Sheikh, es lavar la cara y lavar todo lo que está enfrente. Y mencionamos la área, lo que se considera la cara, es del el frente donde empieza a crecer el cabello hasta el mentón. Y de la orilla de la oreja a oreja. ¿Sí me explico? Entonces el Sheikh aquí menciona y dice, no es o no entra en la obligación no entra en la obligación de limpiar la barba. La barba no es obligatorio limpiarla así como se limpia la cara. La cara se limpia muy bien. Y no es necesario que se tiene que mojar toda la barba y limpiarla muy bien. Y eso no es algo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, aun cuando pasaba sus manos mojadas dentro de su barba, que es algo que solamente es sunnah. Sus manos estaban mojadas y metía sus dedos dentro de su barba así, pasándolo así nomás, y no era que necesitaba mojar o remojar muy bien toda la barba. No era de la práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Entonces dice el Sheikh, pero lo que sí entra
dentro de limpiar la cara, dice el Sheikh, es enjuagar la boca, lo que se llama al-madmada. Al-madmada es que metes con tu mano agua dentro de tu boca y enjuagas tu boca, y eso sí es obligatorio. Igualmente al istinshaq, hacer istinshaq, ya Juan, istinshaq quiere decir aspirar agua dentro de tu nariz y después soplar la agua afuera de tu nariz, limpiando tu nariz. Haciendo eso, esa acción es obligatorio. Mucha gente solo con la mano como limpia afuera de su nariz, y eso no es parte del vudú. Su vudú no es completo y no es válido. Es obligatorio hacer istinshaq. Istinshaq quiere decir que metes agua dentro de tu nariz, y no es la orilla de donde está abierta, no, la entrada de la nariz, pero es lo que está dentro de tu nariz. La agua tiene que entrar dentro de tu nariz, no en la orilla de tu nariz, no donde está la entrada de tu nariz, pero tiene que entrar adentro, y por eso se aspira la agua dentro de tu nariz y se sopla por fuera la agua que entra tu nariz. Así que esto se llama istinshaq. Esto es obligatorio. Muchos hermanos y hermanas no hacen esto, y esto, si la persona no lo hace, el vudú no es válido. El vudú no es válido. Entonces, esto es parte de... es como, por ejemplo, si solo mojas tus labios en vez de enjuagar tu boca. Parte del vudú es enjuagar la boca, no mojar la boca. No es mojar la boca, es enjuagar la boca. Igualmente, no es mojar la nariz o la orilla o la entrada de la nariz. Es limpiar dentro de la nariz. Entonces, ¿cómo se limpia dentro de la nariz? Se aspira agua dentro de la nariz y se sopla la agua para afuera, y así se limpia la nariz. Y esto es obligatorio. Wajib, menciona aquí el Sheikh. Y esto, claro, lo vemos que es la prueba de todo esto. Lo vemos en el hadith de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que mencionamos en la otra clase, que él demostró cómo era el wudú del profeta sallallahu alayhi wa sallam. La siguiente obligación, la segunda obligación, es lavar las manos, yani ghasl al-yaday ila al-marfaqay. Lavar las manos hasta los codos. Y esto, dice el Sheikh, significa de los puntos de los dedos hasta el codo. Todo esto se tiene que lavar. Todo esto se tiene que lavar. Y y no a la orilla donde está el codo, pero incluye el codo. El codo se tiene que lavar. Todo el codo se tiene que lavar. Así que no es solo esa parte del brazo. Como mencionamos en la otra clase, que cuando llega la persona a esta parte del wudú, después de terminar de lavar su cara, empieza luego a lavar su brazo. Y no empieza con lavar sus manos. Y lava su brazo hasta el codo, pero no incluye todo el codo. Y se tiene que incluir todo el codo. Entonces menciona aquí el Sheikh, min atraf asabi' ila nihayat al-marfaqay. Yani que es lavar la mano de los puntos de los dedos, o sea, incluye toda la mano hasta donde termina el codo. Es decir, donde lavar toda la mano hasta incluir el codo completo. Así que esto es lavar las manos hasta los codos. Y como hemos mencionado aquí, Juan Barakallahu Fikum, aquí dice el Sheikh, وَلَا يَكْفِي فِي غَسْلِ الْكَفَيْنِ فِي الْوُضُوءِ غَسْلِهُمَا قَبْلَ بَدْءِ الْوُضُوءِ. Y no es suficiente que cuando la persona lavó sus manos antes de empezar el wudú, que piensa que ya lavó sus manos, entonces nomás va a lavar sus brazos hasta el codo. Y dice el Sheikh, eso no es suficiente y no es aceptado. No es aceptado. Tiene que lavar, porque ahora está haciendo el wudú. Tiene que lavar sus manos primero y después pasar la agua
sobre su brazo hasta el codo, lavando su codo también. Todo eso es dentro del wudú. Dentro del wudú. Y eso de lavar las manos en el inicio es para preparar para hacer el wudú y no es parte del wudú. Lavar las manos para asegurar que las manos están limpias antes de hacer el wudú es, el sheikh aquí dice, mustahab. Mustahab, que es solo una sunna. Que si la persona no hace eso, su wudú está válido. Es mustahab, dice el sheikh, excepto es obligatorio en un caso, y dice el sheikh, cuando la persona despierta de la noche, o sea, despierta en la mañana, después de estar dormido por un largo tiempo, debe de lavar sus manos y antes de hacer wudú, y eso es basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, que él ordenó eso y dijo durante que la persona que está dormida no sabe dónde estuvo sus manos, así que debe de lavar sus manos antes de empezar a hacer el wudú. Y esto es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, lavar las manos antes de empezar el wudú es solo sunna, excepto si la persona estaba dormida, pues entonces es obligatorio lavar las manos antes de empezar el wudú. Pero lavar las manos antes de empezar el wudú no es parte del wudú. El wudú empieza con enjuagar la boca, y después la nariz, y después limpiar la cara. Así empieza el wudú. Las manos, lavar las manos no llega hasta después de limpiar completamente la cara. Después de enjuagar la boca, después de limpiar la nariz, después de lavar toda la cara y pasar los dedos en la barba si son hombres. Y después se lava las manos completamente desde los puntos de los dedos hasta el codo. Entonces eso es lavar las manos. Naam. Entonces dice el sheikh aquí que esto es obligatorio que mencionamos. Limpiar las manos llega después de limpiar la cara, dice el sheikh. Yani ghusl al-yadayn yakun ba'da ghusl al-wajh. Limpiar las manos y llega después de limpiar la cara. Fala yakfi ma kana qablahu. Entonces no es suficiente lo que llegó de limpiar las manos antes de empezar el wudú. Eso solo es mustahab, como mencionamos, es sunnah y no es parte del wudú. Naam. La siguiente obligación, la tercera, menciona el sheikh, mash al-ras, pasar las manos sobre la cabeza. Y dice el sheikh, esto solo es una vez. Y no es como las otras cosas que se hacen una o dos o tres veces. Como el hadith de Uthman ibn Affan, donde él hizo todo 3 veces. Eso es, mencionan los sabios que esto es el wudú completo. Pero siempre cuando se pasa las manos sobre la cabeza y los oídos es solo una vez. Es solo una vez siempre y no se hace más de una vez. Y dice el sheikh, y eso se empieza con las manos mojadas, se mojan las manos y se empieza de la frente donde empieza el cabello y se pasa las manos hasta atrás llegando a la nuca. Llegando a la nuca regresa las manos hasta la frente otra vez. Así es pasar las manos sobre la cabeza. Y en esa misma acción entra su dedo índice y lo mete en sus orejas, limpiando dentro de sus orejas, y con el pulgar atrás de la oreja limpia también la oreja por detrás. Ahora, el asunto es cuando pasan, en veces las personas cuando pasan no se mojan muy bien las manos, y cuando pasan las manos sobre la cabeza y regresan a la frente, sus manos ya no están mojadas, y cuando meten sus dedos adentro de sus orejas ya no están mojadas y no limpia bien ahí el oído o la oreja. Entonces si eso pasa, sí se puede mojar otra vez las manos para pasar los dedos dentro de la oreja y por detrás de la oreja con el pulgar,
para que se asegure que está mojado sus dedos. Y eso también lo puede hacer y no hay nada mal en hacer eso. Pero normalmente si se moja muy bien las manos antes de pasar las manos por el cabello, por la cabeza y regresar sus manos a la frente, puede seguir con los dedos luego, porque muchas veces siguen mojados los dedos, y puede pasar los dedos dentro de la oreja y por detrás de la oreja, y eso es lo que se llama mashu ras, pasar la mano por la cabeza. Incluye las orejas, ya Juan, para que lo fijo. Y menciona el Sheikh aquí, para las mujeres que tienen pelo largo, no es que ellas tienen que pasar las manos por todo su pelo, o mojar todo su pelo, o tocar con sus manos todo su pelo. Es suficiente para las mujeres, estamos hablando de las mujeres ahora, que solo pasa las manos sobre su cabeza, llegando a la nuca, y llegando así, pasando sobre su cabeza, o sea, empezando en la frente donde empieza el pelo, pasa las manos hasta la nuca, y eso es suficiente. No es necesario que tiene que regresar sus manos a la frente, y no es necesario que tiene que pasar todas sus manos por todo su pelo largo. No es necesario eso, y es suficiente. Cuando pasa las manos sobre su cabeza y llega a la nuca, eso es suficiente, y puede ya con eso limpiar, pasar los dedos dentro de la oreja y por detrás de la oreja, y eso termina esa acción de pasar las manos sobre la cabeza, o lo que se llama en árabe mash ar-ras. La siguiente obligación, ya Juan Barakallahu Fikum, es ghaslu ar-rijlayn ila al-ka'bayn. Y esta es la cuarta obligación, de que la persona tiene que limpiar sus pies. Limpiar sus pies. Y los tubillos, se limpian los pies hasta los tubillos. Entonces los tubillos están incluidos en limpiar el pie. En cada pie, dice el Sheikh, hay 2 tubillos. El de afuera y el de dentro. Entonces se tiene que asegurar la persona que cuando lava su pie, tiene que lavar incluyendo los 2 tubillos. Los 2 tubillos. Y no es suficiente solo uno, se tiene que hacer limpiar sus pies hasta los tubillos en cada pie. Y aquí la palabra se llama ka'b. El tubillo en árabe se llama ka'b. Entonces los 2 tubillos se llaman ka'bayn. En diferentes dialectos en árabe, el ka'b en veces significa el talón. Y muchas personas, no estudiando mucho el Islam, estoy hablando de los árabes ahora, porque ahora estoy hablando del idioma árabe. Mucha gente que no entiende muy bien el Islam, o no estudia muy bien, o no ha leído mucho del lenguaje o términos del Islam, pues cuando escuchan Ka'ab, ellos piensan el talón. Y esto el Sheikh aquí está diciendo, para la gente que piensa que el Ka'bayn quiere decir los 2 talones, entonces esto es un error. No quiere decir los talones. Y hay gente de diferentes sectas desviadas que solo lavan hasta el talón y no lavan hasta los tubillos. Entonces, si no se lava hasta los tubillos, el vudú no es completo y es inválido. Entonces, igualmente, dice el Sheikh, hay gente desviada que no lavan o no limpian bien los pies, pero solo pasan con manos mojadas, así nomás le dan una pasada con su mano mojada arriba y abajo del pie, una sola vez o 2 o 3 veces, pero nomás una pasada así, y no es limpiar o lavar el pie. Pero aquí, así como se lava las manos y se lava la cara, se tiene que lavar los pies, se tiene que limpiar los pies. Entonces es tallar y pasar la mano por abajo, por arriba, entre los dedos. Todo eso es
limpiar y lavar el pie hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Entonces no es suficiente solo pasar la mano en esa forma. ¿Sí me explico? Antes de seguir con esto de limpiar los pies, mencionamos que regresando porque estoy viendo esta nota que está aquí y se me olvidó mencionarlo, y Juan, que acerca de pasar las manos sobre la cabeza, para las mujeres y también para los hombres, pero aquí se aplica más para las mujeres que tienen hijab, que usan hijab, que ellas depende de dónde están, si están afuera, si están en trabajo, si están en un lugar donde no es muy, digamos, fácil para quitarse su hijab para hacer el vudú. Entonces ella, cuando hace el vudú, puede pasar sus manos mojadas sobre el hijab, del frente para atrás, sobre el hijab, así como los hombres igualmente que tienen o usan el turbante, lo hacían en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que en vez de quitar el turbante cuando estaba en el desierto o algo, solo pasaban las manos mojadas sobre el turbante. Así igual llegamos a esto, lo que vamos a mencionar, que esto viene con la condición de que cuando la mujer se puso el hijab o el hombre se puso el turbante, o igualmente con los calcetines o los zapatos, cuando se puso los calcetines y los zapatos, es necesario, es obligatorio que estaba sobre vudú, cuando se puso el hijab o cuando se puso el turbante o cuando se puso los calcetines, porque para poder pasar las manos mojadas sobre el hijab o el turbante o los calcetines o los zapatos, tenía que estar sobre el vudú cuando se los puso. ¿Sí me explico? Entonces aquí llegamos a esto que estamos hablando de limpiar los pies. Si la persona ya hace vudú correctamente y se pone calcetines y se pone sus zapatos y está sobre el vudú, ya después cuando ya tiene que hacer vudú otra vez para el siguiente salah, puede pasar las manos mojadas sobre sus zapatos o sobre sus calcetines, por ser que estaba en vudú cuando se los puso. Y eso está basado al hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba haciendo vudú y Abu Hurairah radiyallahu an le estaba ayudando al profeta sallallahu alaihi wasallam y le iba a quitar sus zapatos, y después el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: no, déjalo, porque yo estaba en vudú cuando me los puse, y nomás pasó sus manos mojadas sobre sus zapatos. Entonces esto, ya Juan, esto es algo que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y vemos, dice el Sheikh aquí, en mencionar lo que mencionó el Sheikh, de que el pie se tiene que lavar muy bien y no solo pasar las manos mojadas así nomás, porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona faghsulu y llega a la parte arjulakum ila al-ka'bayn, o sea, limpien y laven bien sus pies hasta los tobillos. No es aquí no usa la palabra mas como lo usa para la cabeza. Sí, en árabe Allah subhanahu wa ta'ala menciona: ya ayyuhalladhina amanu idha kuntum ila salah, si se paran para hacer el salah, faghsilu wajuhakum, laven sus caras. Faghsilu, aquí usa la palabra ghusl. Wa aydiyakum ila al-marfaqain, y sus manos también, laven sus manos hasta los codos. Wamsahu ra'usakum, aquí usa otro verbo, el verbo mas. Mas quiere decir pasar las manos así sobre ra'usakum, sobre sus cabezas. Wa arjulakum, aquí arjulakum porque hay una fatha, un vocal que se llama fatha, que tiene el sonido de a, y aquí sabemos que esto está en el caso que se llama nisba, que regresa al primer verbo faghsilu, así como dijo laven, yani faghsilu wajuhakum,
tiene ese vocal fath. Igualmente, wa aydiyakum tiene ese vocal o el fath. Igualmente cuando llega aquí, wa arjulakum. Entonces este verbo regresa, esta palabra regresa al verbo limpiar, lavar. Entonces aquí Allah subhanahu wa ta'ala ordena de lavar los pies y no usó el verbo mas, así como lo usó con la cabeza. ¿Sí me explico? Entonces aquí es lo que menciona el Sheikh, que igualmente esto se tiene que seguir el entendimiento de lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala y al mismo tiempo la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. La sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y dice el Sheikh que hay otra recitación donde esa palabra arjulakum tiene kesra, tiene el otro vocal que está abajo, que se recita wa arjulikum. Entonces la gente piensa que está conectado a solo pasar las manos sobre los pies, y esto, dice el Sheikh, no está acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y por eso es muy importante entender el Corán acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Acorde de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, seguir lo que es legislado por Allah y el mensajero de Allah. Si se recuerdan, cuando mencionamos en las otras clases, uno de las condiciones o derechos de el testimonio de fe de Muhammad Rasulullah es no adorar a Allah subhanahu wa ta'ala excepto con lo que ha legislado el profeta sallallahu alaihi wasallam en su sunna. Entonces, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam explica las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Juan, barakallahu fikum. Entonces, vemos, dice el Sheikh, que no es suficiente pasar las manos así sobre los pies cuando se está lavando los pies, pero ya después de que los pies sí se han lavado muy bien, con un wudú completo y perfecto, y la persona se pone calcetines después de eso, estando en el estado de wudú, y se pone zapatos, o la mujer, por ejemplo, se pone su hijab estando en el estado de wudú, o el hombre que usa turbante o el shemag que usan aquí en el Golfo, si no se lo quiere quitar cuando tiene que hacer wudú otra vez, es sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacer mas, pasar las manos mojadas sobre eso, sea el hijab o el turbante o los calcetines, si es que la persona estaba en el estado de wudú cuando se los puso. Naam. Seguimos el Sheikh sigue aquí y menciona que la gente que no sigue esto y no hace el wudú y no lava los pies, menciona la persona que no lava los pies bien y no limpia sus pies bien, o cualquier otra parte del cuerpo donde se hace el wudú, pues la persona se previene la persona misma de la gran recompensa o honor en el día del juicio, de el brillo que va a tener el creyente, basado el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dijo: inna ummati yad'una yawm al-qiyama gharran muhjilina min athar al-wudu, que por cierto mi umma, mi comunidad, los creyentes de mi comunidad van a ser reconocidos en el día del juicio, que llegan con brillo sobre las partes de su cuerpo donde hacían el wudú. Entonces todas esas partes donde hacían el wudú, sus manos hasta los codos, los pies hasta los tobillos, la cara, todo donde hacía wudú va a brillar mucho en el día del juicio, va a tener luz y va a brillar, menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith. Y este hadith lo narró Abi Huraira, dice el Sheikh, reportado en el Sahih del Bukhari y el Sahih del Muslim. Igualmente, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, si la gente no limpia bien sus pies o cualquier otra parte del cuerpo en el wudú,
el Sheikh dice que la persona se expone a esa amenaza del fuego o del castigo, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Wailun lil aqab minan nar", un gran castigo del fuego para aquellos talones. Aquí uso aqab, pero se puede aplicar a cualquier parte que no se lava bien. Wailun, un castigo del fuego para esos talones. En este hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo para esa gente que no lavaba bien sus pies. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que hay un castigo para esa gente que no lava bien sus pies, que el castigo del fuego va a llegar a sus pies. Y los ulama mencionan que esto es para cualquier parte de su cuerpo que donde no limpia bien en el wudú. No. La siguiente obligación, y es la quinta, es el tertib. Tertib significa el orden. El orden de cada una de estas cosas que se limpia y se lava en el wudú. Y el Sheikh aquí dice: es obligatorio lavar cada parte del cuerpo en el wudú en el orden que se menciona en la aya de Allah subhanahu wa ta'ala que hemos leído. La aya donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu ra'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Oh creyentes, si se paran a hacer el salah, laven sus caras y sus manos hasta los codos y pasen sus manos sobre sus cabezas y laven sus pies hasta los tobillos. Este orden que menciona Allah subhanahu wa ta'ala es obligatorio, dice el Sheikh, seguir. Es obligatorio seguir, y así igualmente como está reportado en los hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, como él hizo el wudú. Entonces no es permitido cambiar el orden, dice el Sheikh. Por ejemplo, lavar las manos antes de lavar la cara, o pasar las manos mojadas sobre la cabeza antes de lavar los pies, o cualquier otra forma de cambiar el orden, no es permitido, y eso hace el wudú inválido y no aceptado. Entonces el orden es una obligación, el orden de cómo se lava todo eso, acorde de la aya del Corán, lo que menciona Allah subhanahu wa ta'ala, igualmente acorde de los ahadith donde se menciona el wudú del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero dice el Sheikh, hay un punto aquí que dice el Sheikh: pero si la persona lava, cuando llega a la parte del wudú donde está lavando sus manos, si lava su mano izquierda en vez de empieza con la izquierda en vez de la derecha, o cuando está lavando sus pies empieza con la izquierda en vez de la derecha, pues dice el Sheikh, el wudú es aceptable. No es inválido el wudú, y no invalida eso el wudú, porque los sabios grandes y los imams grandes han dicho que empezar con la derecha es mustahab, es sunnah, dice el Sheikh, que empezar. Entonces el wudú es sahih, ijma'an, dice el Sheikh. Hay un consenso entre los sabios grandes y los imams de la sunnah que el wudú es correcto, aunque empieza, cuando lava sus manos, empieza con la izquierda en vez de la derecha. Porque empezar con la derecha es solo sunnah. Y menciona aquí el Sheikh que claro que es mejor empezar con la derecha en vez de la izquierda, porque ese es el modo que lo hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dijo que, o dice el Sheikh aquí, que si la persona, por ejemplo, lo hace sin pensarlo, pues entonces su wudú es aceptable y no es inválido. Y menciona el dicho de Hafid ibn Hajar, dice que esta es la opinión de Hafid ibn Hajar al-Asqalani. Y menciona igual el dicho de Imam al-Nawawi, donde dijo que hay un principio en la Sharia de que empezar con las acciones que hay honor y respeto
y algo de belleza, pues se empieza con la derecha. Y lo que está opuesto de eso, las cosas sucias o las cosas que no se respeta mucho o que no se ve tan bello o no se ve tan bien, pues se empieza con la izquierda. Y eso es un principio entre la gente de la sunna, de los sabios grandes de la gente de la sunna. Y sigue y dice, hay un consenso entre los sabios y los imams grandes de la sunna de que empezar con la derecha en el wudú solo es una sunna. Es una sunna. Y quien no empieza con la derecha le ha pasado esa virtud de seguir la sunna en hacer su wudú, pero su wudú está bien. Su wudú está bien. Y después menciona el Sheikh aquí el dicho del Imam Ibn Qudama en su libro Al-Mughni, que dijo: La na'lam fi adam al-wujub khilaf. No conocemos ninguna diferencia de opinión en que empezar con la derecha no es obligatorio. Que empezar con la derecha no es obligatorio. Y no sabemos ninguna diferencia de opinión en ese juicio. Que empezar con la derecha solo es sunna y no es obligatorio. No. Igual, ya Juan Barakallahu Fikum, el Sheikh usa como prueba el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam para mencionar el orden. Y menciona el hadith: Ibda'u bima bada'a Allahu bih. Empiecen con lo que Allah empezó. Y este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam lo dijo cuando llegó a Safwa o Marwa, cuando estaba haciendo el sa'i. Si saben, en la umrah o en el hajj, cuando el musulmán está haciendo umrah o hajj, que es la peregrinación, llega a la parte de la umrah o del hajj donde tiene que ser lo que se llama sa'i, que tiene que caminar 7 veces entre el monte de Safwa y Marwa, o Safa y Marwa. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, que vemos el hadith donde él ordenó esto o donde él dijo esto, es el hadith que está reportado en Sunan an-Nisa'i. Igualmente dice el Sheikh en Sahih al-Muslim, con esta expresión. También en el hadith de Jabir, donde da la descripción del hajj del profeta sallallahu alaihi wasallam, y menciona y dice: cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Safa, al monte de Safa, recitó la ayah del Corán: Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, que por cierto el monte Safa y el monte Marwa es de los señales de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: ibda bima bada Allahu bi. Empiecen con lo que Allah empezó. Entonces él empezó el sa'i, caminar primero desde Safa. Primero desde Safa. Y el Sheikh aquí dice esto, lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: empieza con lo que Allah empezó. Quiere decir que aquí en esta ayah Allah empezó y mencionó primero Safa y después Marwa. Entonces se empieza con Safa y se camina hasta Marwa, y eso es una vez, y regresa de Marwa hasta Safa, y estas 2 veces, y tiene que ser así, caminar entre esos dos montes 7 veces. Entonces la última vez la persona termina en Marwa. Así que eso es el significado de que el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó con lo que Allah empezó. Así como Allah lo mencionó, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hizo. Now, la última obligación, ya Juan, que menciona el Sheikh, es el mawala. El mawala, como hemos mencionado
como hemos mencionado, es continuar la acción o el acto del wudú hasta que se termina y no interrumpirlo con otra acción. El Sheikh aquí dice que se tiene que seguir haciendo el wudú hasta que se termina y no se debe interrumpir en hacer otra cosa. Dice el Sheikh: إلا إذا كان الانشغال لعرض يسير كفتح الباب قريب. Excepto que si es algo muy ligero. Por ejemplo, si estás en el lavabo haciendo el wudú y alguien toca la puerta que está muy a tu lado y solo estiras la mano y abres la puerta, entonces algo así, dice el Sheikh, no afecta el wudú. No afecta el wudú, inshallah. Entonces, la prueba para esto del mawala, mantener el acto hasta que se termina, está en los ahadith que está reportado o narrado por Omar ibn Khattab radiyallahu an, donde dice que un hombre que hizo wudú dejó una parte de su pie donde no lo lavó o no lo mojó, y vio eso el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: irja fa ahsan wudu'ak, regresa y haz bien tu wudú. Y en la narración dice: farraja'a thumma salla, y el hombre regresó y hizo mejor su wudú y después rezó. Y en la otra narración, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, la otra narración donde otro hombre de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a un hombre rezar, y cuando el hombre estaba rezando vio sobre su pie que su pie, en un parte de su pie estaba seco y no estaba mojado. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó regresar a hacer el wudú y regresar a hacer el salah. Naam. Entonces esto está reportado en Abi Dawud y se puede ver igual en el libro de Irwa al-Ghalil de Sheikh al-Albani, donde él autenticó estos ahadith y mencionó que son auténticos y sahih. Y dice el Sheikh aquí, estas pruebas del hadith, lo que significa o el punto de prueba aquí de estos dos hadith es de que la mawala o seguir o continuar esta acción o este acto del wudú hasta que se termina, está en que el profeta sallallahu alaihi wasallam no, después de que vio que los pies de estos hombres estaban les faltaba o estaban secos y no lavaron bien sus pies, no los ordenó con solo mojar ese lugar, pero los ordenó de hacer el wudú otra vez, porque pararon de hacer el wudú según ellos hicieron el wudú y empezaron a hacer otra cosa. Entonces terminaron el wudú. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam los ordenó de hacer el wudú desde el inicio otra vez. Y dice el Sheikh, si fuera que el mawala no era obligación de seguir este acto hasta que se termina, pues hubiera sido suficiente que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: moja o lava ese lugar nomás, y ya va a estar completo el wudú. Pero no les ordenó con eso, los ordenó con hacer el wudú otra vez. Y esto es una prueba de que el mawala es una obligación. El mawala, ¿cuál es el mawala? Es decir, continuar con el acto de hacer el wudú hasta que se termina. No se puede interrumpir la intención o la acción de hacer el wudú con ninguna otra intención o ninguna otra acción. ¿Sí me explico? No. Y eso es una obligación del wudú. Así como el orden, igualmente, es una obligación. Quien no cumple con el orden o no cumple con el mawala, pues entonces su wudú es inválido. Su wudú es inválido. La última parte que queremos mencionar muy pronto, y es la última cosa que vamos a mencionar aquí, Juan, es la parte
donde el Sheikh Muhammad Abdul Wahhab menciona también وَوَاجِبُهُ التَّسْمِيَةُ مَا ذِكْرٍ, y también su obligación es mencionar la tasmiyah, es decir Bismillah. El Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad, Hafidhullah, que Allah lo preserve, dice sobre este dicho de Muhammad Abdul Wahhab que hay una diferencia de opinión entre los sabios grandes y los imams de la sunna. Y un dicho, así como dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, es el dicho del imam Ahmed, igualmente el dicho de Al-Hasan y de Ishaq ibn Rahaway, Al-Hasan al-Basri, que mencionan que es obligatorio decir al-Basmala, decir Bismillah antes de empezar el wudú. Y hay otro dicho de los otros sabios que dicen que es solo mustahab, es solo una sunna y no es obligatorio. Y este segundo dicho es la mayoría de los sabios que dicen que no es obligatorio, pero es una sunna. Pero aunque es el dicho de la mayoría de los sabios, ya Juan Barakallahu Fikum, vemos que hay un hadith que claramente, un hadith auténtico, sahih, los sabios han dicho que es hasan, que es un hadith aceptable, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la wudu liman lam yadhkur ismallah alayh. No hay wudú para aquel que no mencionó el nombre de Allah antes de hacer el wudú. Entonces, con este hadith es una prueba y nos saca de esa diferencia de opinión, dice el Sheikh. Porque lo que nos saca de las diferencias de opinión entre los sabios es seguir las pruebas, sea de las pruebas del Corán o las pruebas de los hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam o las pruebas de los dichos de los sahaba. Si vemos que los sabios están en una diferencia de opinión en cómo se entiende un hadith, pues tenemos que ver cómo lo entendieron los sahaba. Y con eso nos saca de la diferencia de opinión. Entonces el Sheikh aquí menciona y dice: este hadith auténtico que es aceptable, que está reportado en Abi Dawud, que narró Abi Hurayra radiyallahu an, que Sheikh Al-Albani, el gran imam de hadith, que mencionó que este hadith es hasan, y que dijo Sheikh Al-Albani que también Al-Hafidh ibn Mundhiri y Ibn Hajar al-Asqalani y Ibn Salah y Ibn Kathir y el imam al-Araqi y todos estos grandes sabios de hadith y imams de hadith han mencionado que este hadith es hasan. Pues entonces el Sheikh dice: esta es una prueba para decir que es obligatorio, que la persona debe de decir Bismillah antes de empezar el wudú. Entonces la tasmiyah, aunque hay sabios que dicen que no es obligatorio y que solo es mustahab o solo es una sunna, pues nosotros decimos: el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la wudú, no hay wudú, liman lam yadhkur ismallah alayh, para aquel que no menciona el nombre de Allah sobre él. Entonces, es decir, antes de hacer el wudú. Así que nosotros seguimos el Corán y la Sunna basado a las pruebas y evidencias, ya Juan. Barakallahu fikum. Entonces, aquí Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah está de la opinión, de la correcta opinión de que decir la basmala o el tasmiyah de Bismillah antes de empezar el wudú es obligatorio y es una obligación del wudú. Y con esto terminamos la clase de hoy, o la explicación del Sheikh de hoy, Juan Barakallahu Fikum. En la siguiente clase vamos a empezar nawaqid al wudú, los invalidantes del wudú, lo que rompe el wudú. Así que aquí vamos a parar, ya Juan Barakallahu Fikum. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم يا إخوان وحياكم الله وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.